Y listo. Bueno, pues ahora sí podemos iniciar. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a ir admitiendo a las personas. Profesora Scarlett, usted no se preocupe de nada. Perfecto. Si gusta, puede ir compartiendo la pantalla mientras yo voy a leer la reseña curricular que previamente nos envió la licenciada Ingrid Scarlett Mellado Martínez. Y bueno, ella realizó su licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia Derecho como segunda carrera universitaria, cuenta con un diplomado en Políticas Juventud hacia una nueva gestión, impartido por la UNAM en colaboración con el INJUVE, y cuenta con otro diplomado en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Concluyó un diplomado en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción también en la UNAM. Es miembro de la Red Nacional de Jóvenes Investigadores organizado por el SIG de la UNAM. En el ámbito académico, trabajó como profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en las asignaturas Comunicación Política y Discurso Político, Movimientos, Actores y Participación Política, hasta el 2015. Ha impartido las asignaturas de Propaganda y Opinión Pública y Sociedad y Comunicación, y actualmente Liderazgo y Asertividad y Metodología de la Investigación Cuantitativa en Mercados en la Universidad Latina. La profesora también fue la primera presidenta del capítulo Ciudad de México en Ateneo Nacional de la Juventud, representante del Congreso Mundial de UC World Congress en Montenegro en 2018. Participó en el Foro Internacional Global Youth Leadership Forum en Cantabria, Santander, España. Entre algunas otras conferencias, ha participado en Congreso de Ideas Oratoria en la Vida, organizado por la Fundación Elio Ortiz del periódico El Universal, Gestión para Resultados desde el Enfoque Sistémico, en el posgrado de Ingeniería de la UNAM, Oratoria y Medios de Comunicación en el Club de Periodistas de la Ciudad de México para el Foro Latinoamericano de Oradores, ECOSOC, México en el Desarrollo Económico y Social Internacional en la UAGRO 2020, Escenario Internacional para México después de la crisis, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, del Instituto Político Nacional, en la ESCA. Entre la trayectoria que ha realizado en el servicio público, trabajó en el servicio público de la ciudad de la Asamblea Legislativa en el canal 21.2, Ciudad. También trabajó como servidora pública de la CDMX en la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Finanzas del Sistema de Movilidad 1, módulo 3. Actualmente también se desempeña como asesora política y analista independiente. Y bueno, también fue conductora en programas de streaming, invitada en el programa Y el Cuerpo lo Sabe, en Cadena H, analista de diversos programas exitosos en TV, como usted dio, ¿qué opina? De Niño Canún, un programa que tiene muchos años ya, y Derecho a Disentir en Justicia TV. Entonces, bueno, para ponerles un poco de contexto a los que nos acompañan, forma parte esta conferencia de un proyecto sobre noticias falsas. Nosotros somos en su mayoría psicólogos, pero conocimos a la profesora Scarlett y queremos conocer desde otras perspectivas, pues, qué es lo que se hace desde la comunicación política, la opinión pública, en relación con la propaganda política en los medios de comunicación. Así que, pues, todo suyo el escenario, profesora Scarlett, adelante. Sí, muchas gracias, maestro. Solo preguntarle un detalle. ¿Puedo compartir la pantalla o puedo compartir las diapositivas directamente? No recuerdo la modalidad. Como guste, pues puede compartir toda la pantalla para que no haya ningún problema. En realidad, como usted lo desee. Sí, porque digamos que no le veo la forma para compartir las Solo las diapositivas. diapositivas. Pues compartir toda la pantalla yo creo que es más simple. Será suficiente, ¿verdad? Bueno, voy a compartir ya la pantalla para que podamos comenzar. Ahí la estamos viendo. Confirmar que ya la pueden ver. Sí, Perfecto. Pues justamente, muchas gracias, estimado doctor José Manuel, por este espacio, por la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre este tema que me apasiona tanto, que es pues el tema de la propaganda política, esta relación que tiene también con los efectos de la opinión pública, pero sobre todo este fenómeno tan curioso y preocupante que se da en torno a los procesos electorales y tiene que ver pues con las noticias falsas, ¿verdad? Recordemos el curso que tomamos y los temas que el doctor pues imparte y enseña durante estos espacios. Entonces voy a comenzar el esbozo de esta plática, de esta exposición, definiendo lo que es la propaganda. Ciertamente la palabra
propaganda tiene un inicio etimológico con la idea de propagar, ¿verdad? De difundir. Incluso se parte de este prefijo de latín que es propagare, que tiene que ver con la idea de reproducir, incluso de plantar. Fíjense, hay una idea, ustedes que son psicólogos me van a entender muy bien. Entonces, la propaganda también tiene que ver con plantar alguna idea en la mente de las personas y ya después vamos a ver para qué. Entonces la propaganda significa esa expansión de las ideas, esa multiplicación también de forma rápida y tiene una connotación muy estrecha y muy ligada a esta idea de difundir, de que se propague algo muy rápidamente. Hay distintas clases de propaganda. Podemos encontrar propaganda, por ejemplo, de guerra, ¿no? Si recordamos la Primera, Segunda Guerra Mundial, pues vamos a encontrar mucho material en torno a estos conflictos bélicos. Podemos también encontrar la propaganda gubernamental, esta relacionada con los panfletos o incluso material audiovisual, radiofónico que comparte el gobierno para poder implantar una idea en torno hacia de que están gobernando bien, que están haciendo una buena administración, o incluso ahorita que seguimos con el tema de la pandemia y todos recordaremos esta primera parte que se hacía mucho hincapié de hay que usar el cubrebocas, hay que lavarse las manos y había mucha propaganda en torno a eso. Entonces, esa es la propaganda gubernamental. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta diversidad de propagandas? Hay otra que se determina en torno también a efectos políticos, y ahorita vamos a hablar un poco de ella, que puede ya denominarse propaganda blanca, propaganda negra, propaganda política, propaganda electoral. Pero este elemento primario que tiene la propaganda va vinculado mucho con la psicología y también con los procesos de comunicación. ¿Por qué digo que con los procesos de comunicación y la psicología? Porque la propaganda trata de influir tanto en los pensamientos, en las ideas, emociones, sentimientos de las personas, podemos decir de la población, con el fin de modificar sus actitudes y poderlas dirigir hacia una conducta que logre favorecer ciertos fines, ciertos intereses. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva de la propaganda, eh, podemos ver que son mensajes que tienen estas características de implantar ideas que llegan a la mente de las personas. ¿Cómo sembramos una idea para que una persona logre cambiar un comportamiento? Hace un momento ponía el ejemplo de cuando se empezó a implantar esta idea de usar el cubrebocas. ¿En qué momento dejamos ese sentido de decir, bueno, ya no es seguro salir a la calle sin un cubrebocas? Entonces, fue parte de todo un proceso comunicativo de implantación de esa idea mediante estos efectos psicológicos que la propaganda logró persuadirnos, logró convencernos de que utilizar un cubrebocas era una manera segura para cuidarnos, para no contagiar a los demás, eh, para mantener pues esa seguridad social en un momento tan preocupante que era pues cuando la pandemia estaba en un punto muy álgido. Este es un ejemplo. Otro podría ser cuando instituciones de gobierno buscan utilizar la propaganda para cambiar justamente estas actitudes o ciertos hábitos que tenemos las personas. Por ejemplo, cuando a los jóvenes se les invita a conocer sobre sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces se hacen campañas propagandísticas
para persuadir a los jóvenes de que se cuiden, ¿verdad? Que utilicen métodos anticonceptivos para que puedan ejercer su sexualidad de manera sana. Otra, por ejemplo, estas campañas que podemos ver de instituciones, no necesariamente de gobierno, pueden ser asociaciones civiles que promueven el cuidado del medio ambiente. Entonces, utilizan estas figuras de propaganda para poder motivar en las personas ese cambio de conciencia, esa reflexión en torno al por qué es bueno cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, no tirar basura o separarla, es decir, ir adoptando ciertos hábitos, tener un cambio en nuestro comportamiento. Por eso es que la propaganda influye en nuestras ideas, en nuestra mente, en nuestros sentimientos y emociones. Y ese es el arte de comunicar, pero justamente mucho impacto y mucho éxito de muchas campañas propagandísticas tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. Es decir, pues sí, van a trabajar personas que sean de comunicación, de psicología en una campaña, para que pueda tener ese efecto, ese eco de propagación, ¿verdad? Como veíamos al inicio de este concepto de propagare, que pueda tener esos efectos y realmente logre influir en las personas. Y ojo, ¿no? Aquí, como lo dice Merino, poder dirigirlas hacia una conducta que pueda favorecer esos intereses. Y pueden ser intereses sociales, pueden ser intereses beneficiosos. Aquí lo curioso de este tema es que la propaganda, digamos, pudiera ser un arma de doble filo, pudiera favorecer a un buen desarrollo social. Pero en los procesos históricos que hemos vivido como humanidad, y pues sí, ligados en efectos políticos, muchos líderes han abusado de los efectos de la propaganda, ¿no? Entonces, de repente, en la historia, nos topamos con este, un tipo, un dictador como Hitler, ¿no? No sé de qué manera llamarle, ¿no? Este personaje tan controvertido que llegó al poder con un discurso, con un aparato propagandístico, ideológico, que logró convencer a los alemanes de que esa era la opción. Ahora también, ¿qué fue lo que hizo a lo mejor en ese momento? Pues sí, una Alemania que estaba debilitada, ¿no? Ahí podíamos decir, ¿cuál era la psicología colectiva en ese momento de los alemanes para que llegara un líder a hablarles de esa manera, hablar de una supremacía de razas y de cuestiones? Pues sí, después de estos fenómenos de guerras o estos periodos entre guerras, esa moral pues estaba un poco devastada. Entonces, estos discursos que despertaban este tipo de emociones un poco nacionalistas, ¿verdad? Como de recuperar el poderío, ¿no? Y es lo que hacen luego estos dictadores o personas, ¿verdad? Que son muy ávidas al poder o mantener esos control, eh, tanto en lo político, el control de masas o de las personas, pues utilizan estos discursos que pueden crear un caos social, ¿no? Ya todos conocemos el triste desenlace de Hitler, bueno, al final su propagandista, bueno, el todo estratega Joseph Goebbels, pues terminó quitándose la vida con su esposa, a sus hijos, o sea, terminó mal, ese tema terminó mal. Pero algo es curioso, estos principios de persuasión que establecieron históricamente en ese periodo histórico, se siguen estudiando, obviamente se le da otra reinterpretación, obviamente siempre recordando que la maldad, la crueldad, el odio a las personas nunca será bueno, y por eso tan importante conocer estos temas, ¿verdad? La propaganda política, los efectos psicológicos que puede tener en las personas, pues para poder prevenir o evitar que lleguen este tipo de personajes al poder. Profesora, perdón la interrupción, me comentan en el chat si puede compartir la pantalla completa en la presentación con F5 Ah, o estar en, a ver, para verlo más grande nada más. con F5, ¿verdad? Sí, me parece que es con F5 o si no en
presentación con diapositivas debe ser también. A ver. O en el icono de abajo donde está el Zoom, también está el otro iconito a la izquierda para poder verlo pantalla completa. A ver, estoy buscando la opción, maestro. Mm, No, ¿verdad? No. Es que creo que es Office 365, ¿verdad? eh, ¿Cómo, doctor? Abajo donde está el Zoom, hasta en la parte inferior derecha de la interfaz, hasta abajo, más abajo, hay una opción para el Zoom y del lado izquierdo del Zoom está un recuadrito para poder iniciar las diapositivas. Entonces, para poder verlo con mayor detalle, del lado izquierdo del signo de menos del Zoom, ese icono me parece que es para ver la pantalla completa. Si no, no se preocupe, podemos continuar así y ya no, lo podemos compartir también las diapositivas a nuestro auditorio posteriormente. Podría ser, porque no encuentro la opción. Es que tengo minimizada la pantalla del Zoom. A ver. Sí, porque o sea, tengo el apartado de uso compartido de pantalla, Ujú. de opciones avanzadas de compartir. No. A lo mejor continúe así y después les compartimos si gustan las diapositivas a quienes las quieran tener, si es posible. Sí, porque igual intento con F5 y no. Pues voy a continuar, doctor. Sí, sí, adelante, por favor, por favor. Ok. Bueno, tenemos otro personaje estudioso de estos temas, que justamente es psicólogo, el profesor, fue profesor de psicología experimental en la Universidad de Cambridge y él definía la propaganda como una tentativa para ejercer influencia y opinión en la conducta de la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y una conducta determinada. Y bueno, a partir de estas reflexiones, retomando esta línea, ¿verdad? Que venía un poco así, me desconcentré, el tema de la conducta, la propaganda busca eso, hacer que la sociedad cambie su conducta respecto a algo, una situación. Entonces, ahora vamos a hablar, eh, por ejemplo, de un modelo de propaganda que propone Noam Chomsky, y él lo que define es justamente cómo las noticias mantienen esta relación estrecha con lo que es la ciudadanía, los medios de comunicación, y crean este efecto para posicionar ciertos temas en una agenda pública. Se propaga una idea, pero también Noam Chomsky menciona cómo los medios de comunicación, siendo pues empresas que sostienen, eh, digamos, su reproducción de noticias mediante también efectos de publicidad, es decir, qué relaciones económicas tienen los medios de comunicación
Es lo que Noam Chomsky se pregunta y a partir de ello se responden muchas incógnitas de por qué ciertos medios de comunicación pueden tener una cierta tendencia ideológica, puede ser de derecha o de izquierda, o por qué apoyan a ciertos políticos, a ciertos partidos, a ciertos candidatos. Entonces, Noam Chomsky se cuestiona eso, cómo es esta relación económica y cómo a veces los medios de comunicación también ejercen dentro de sus espacios y de sus propios periodistas como ejercicios de autocensura, porque no pueden hablar con plena libertad de ciertos temas por esos vínculos de relación económica que tienen, porque la publicidad o lo que paga esa publicidad es lo que mantiene al medio de comunicación. Entonces, ahí dependerá la cara de cómo vemos las noticias. Yo a veces a mis alumnos en comunicación les digo, siempre que vean una noticia de un tema, vean cómo la presentan los distintos medios. Vean cómo, no sé, lo dice el Universal, cómo lo dice la Jornada, cómo lo dice el Reforma, etcétera. O sea, que hacen una comparación. Entonces ahí podemos ver ese tipo de detalles, de cómo las personas pueden percibir una noticia de diferentes formas. Y ahora sí, ya me voy a centrar en lo que es el tema de propaganda política. Eh, Como lo hemos visto, si la propaganda busca dirigir e influir la opinión, el término propaganda política tiene ese mismo sentido, pero va relacionado justamente a estas técnicas de información y de comunicación cuando la intención de la propaganda eh, tiene sus orígenes desde esta perspectiva política, desde esta influencia que busca tener ese alcance con la sociedad. Y bueno, esto lo expresa de otro modo Domenech cuando habla de la propaganda política. ¿Qué es la propaganda política? Bueno, esta tiene como objeto crear, también transformar o confirmar opiniones a favor de ideas o creencias o estimular determinadas conductas políticas y me voy a detener ahí. Entonces, en algún momento todos hemos sido receptores de este tipo de propaganda política, ¿verdad? Cuando ciertos grupos o gobierno, ¿verdad? Emiten opiniones a favor de ciertas ideas, de ciertas creencias, para estimular un apoyo a un movimiento o algún líder político. Entonces, de la propaganda política vamos a tener una rama que está muy vinculada, que es la propaganda electoral. Y esta no se trata más, podríamos decirle, es una forma que utilizan los partidos políticos, sus candidatos, para poder presentarse ante la ciudadanía, ¿no? Eh, Podríamos decir, bueno, se parece un poco a la publicidad, algo así como si fuera un producto, ¿no? Intentan venderse, intentan posicionarse como la mejor opción. Pensemos cuando estamos en periodos electorales y se nos presentan estas diferentes opciones de personajes públicos que están compitiendo por un cargo de elección, ¿no? Entonces nos bombardean con un montón de propaganda y vota por mí porque pues yo soy la mejor opción, tengo estas propuestas, tengo experiencia, yo soy del partido azul y sale el del partido amarillo, el del partido guinda, el del partido rojo y empiezan a tratar, ¿verdad?, de convencernos, de persuadirnos de por qué es la mejor opción. A veces con alumnos de mercadotecnia yo les digo esta comparación, bueno, imagínense como que el candidato eh, pareciera un producto político que quiere venderse, ¿no? Y que tiene una serie de competencias y entonces tiene que mostrar como ese agente diferenciador, ¿no? Porque se busca colocar ante las preferencias de la mente de los electores de un partido, un candidato, y también presentar su programa de acción, sus ideas, sus propuestas de la mejor forma para poder convencer,
persuadir que ese candidato o candidata es la mejor opción ante todas las demás, que suelen ser bastante amplias. Entonces, esta relación que existe entre propaganda política electoral, aquí hay otras definiciones, podríamos decir también es un conjunto de publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones que vamos a estar expuestos como ciudadanos durante toda la campaña electoral. Y es que a veces sí es como hasta desgastante, ¿verdad? Prendes la tele y están ahí los spots, escuchas la radio y ya está pues el spot de audio del candidato, te metes a internet y pues también. Entonces, con todo este propósito, bueno, se dan estos parámetros de disputa en las candidaturas. La propaganda electoral forma parte de un ejercicio comunicativo persuasivo para motivar el voto en las personas. Entonces es ahí, es esa labor de construir, ¿verdad? Un argumento comunicativo que sea convincente para motivar al electorado a votar hacia un candidato, hacia un partido político, ¿verdad? ¿Por qué preferimos una opción a otra? ¿Será que nuestras decisiones son racionales o son emocionales? Y eso también es mucho de lo que estudia la propaganda. Yo siempre les menciono a mis alumnos, es que naturalmente el ser humano siempre está motivado más por los efectos emocionales. Incluso lo vimos, ¿no? Cuando estudiamos el tema de noticias falsas con el doctor, de cómo esto pues, nos hace incluso que nuestros propios sesgos crean como esas barreras o nos inducen a tomar una decisión o a interpretarla de una manera. Entonces, todos estos actos relacionados, y es lo que pues podemos ver en torno a la propaganda electoral. Aquí hay como algunas imágenes ilustrativas respecto a lo que pudiéramos encontrar. Hay spots, o sea, hay material audiovisual muy fuerte, muchas cosas. Ahora recordemos, en tiempos electorales, algo que sucede y que es muy preocupante es que se difunden noticias falsas y esto lo hacen para, digamos, amedrentar, tratar de restarle credibilidad a algún candidato o candidata en torno ya sea a su vida profesional, a su vida personal también. Entonces, se crea este efecto de las noticias falsas, que como lo hemos estudiado, este fenómeno que ha existido, que se crean, por así decirlo, mentiras o chismes para poder perjudicar a esas personas, a esos candidatos, y es lo que en estos ejercicios democráticos puede afectar mucho la intención del voto de los ciudadanos. Ustedes se imaginan, pues en una contienda electoral que hay distintos personajes, podemos, vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Una persona que realmente ha sido una persona recta, honrada, trabajadora, con experiencia, y de repente a los contrincantes se les ocurre contratar alguna agencia, porque realmente existen, ¿eh? He estado investigando y aunque tal cual, si lo buscamos en Google, no es como que, ah, sí, te voy a vender este servicio de crear noticias falsas. No lo vas a encontrar así, pero sí existen. O sea, hay gente que profesionalmente se dedica a eso, o sea, se pone en la cara como agencias de publicidad o otros nombres, pero la verdad es que también ofrecen ese tipo de servicios. Y ya hay casos que han sido como destapados, incluso a nivel internacional en Estados Unidos, como ese tipo de agencias incluso se meten al tema de redes sociales para crear tendencias o noticias falsas. O sea, imagínense en Twitter un trending topic donde el candidato es un corrupto, ¿no? Tiene, tiene una casa, una mansión en Nueva York, ¿no? No, pues, ¿cómo va a ser corrupto? ¿De dónde salió ese dinero? Y es una noticia falsa.
pero de repente el daño puede ser tan fuerte, tan irrevertible, que la gente se pudiera quedar con una imagen negativa de ese candidato o candidata por estos efectos de las noticias falsas. Y bueno, esto nos lleva a analizar otro de los conceptos bueno, se relacionan en esta exposición, que es la opinión pública. Entonces ahí ya entra los efectos que estas noticias falsas de manera negativa pueden tener en la opinión pública. Y bueno, la opinión pública la podemos entender como ese espacio donde se comentan las noticias, los acontecimientos más importantes, lo que está en la agenda pública, lo que a la gente le interesa. Y por supuesto, en periodos electorales, el conocer a sus candidatos o candidatas, la gente está hablando de eso, ¿a poco no? Hasta luego en la mesa, pues salen estos temas de política y pues ya se enojó tu abuelita, ¿no? Porque a lo mejor ella apoya a Andrés Manuel y a lo mejor otra persona de la familia no apoya a otro. Entonces, siempre estos temas se vuelven muy apasionantes. Incluso, pues hay personas que hasta se logran confrontar, ¿verdad? Entonces, la opinión pública puede ser manejada desde medios de comunicación, los propios partidos políticos, crean estos espacios para fomentar o crear una agenda de opinión pública. Y cuando vemos el impacto que tienen las noticias falsas en los procesos electorales, pues pudiera ser como este modelo de Carduch, de cómo los efectos pueden ser en cascada, ¿no? Y puede ser tanto el impacto que llegue a grandes públicos y desde todos los niveles se pueda ver ese impacto en torno a esa noticia que está afectando a uno de los candidatos. Entonces, es por eso la relevancia de hablar estos fenómenos que conocemos como noticias falsas, ¿no? Bueno, en inglés le dicen fake news. A mí me gusta decir noticias falsas, la verdad. Pero bueno, ambos conceptos son válidos porque nos dan a conocer este tipo de información, ¿verdad? Que ahora con estas ideas de la democracia digital, pues por internet, por redes sociales, y este objetivo que tienen, que es desinformar o engañar a las personas. En tiempos electorales, una noticia falsa pudiera hacer que alguien pierda la elección o pudiera generar que alguien gane, ¿no? Influir en las decisiones colectivas que tiene el electorado y crear estos espacios donde se cuestione la legitimidad de estos actores políticos. Por eso es una interacción que se genera en la opinión pública. Es un ejercicio muy complejo. Hay un caso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se logró difundir información de los aspirantes a la presidencia que pues nunca fue corroborada, pero bueno, eso tiene un impacto, ¿no? Dentro del electorado y puede ser una amenaza a nuestros sistemas políticos y democráticos. ¿Se imaginan ustedes agencias que manejen el tema de comunicación, de tecnología, de efectos de noticias falsas? Que conozcan cómo funcionan los algoritmos ahora en redes sociales y que puedan manipular ciertas tendencias y viralizar una noticia para que la gente la vea sobre algún candidato y entonces se crea una mala percepción. Por supuesto que pone en riesgo la capacidad que podemos tener nosotros como electores para poder discernir qué es la verdad de la mentira. Y por eso tan importante el seguir estudiando estos temas, el seguir hablando de las noticias falsas. Porque, bueno, pudiéramos decir, de repente, ¿no? Que hemos compartido algo que es una noticia falsa en nuestro feed, ¿no? De Facebook. Pero imagínense esto multiplicado cuando está esa expresión colectiva de elegir a un representante a quien nos va a gobernar.
Entonces, el riesgo es mucho mayor porque se traspasa a lo colectivo. Y bien, para finalizar, les voy a transmitir pues, unos minutos sobre una entrevista que hacen en el programa Expansión, que es una sección, o era una sección de ADN 40, donde entrevistan a una editora de tecnología y a un fundador de una agencia pública y hablan un poco, vamos a ver incluso ese lenguaje no verbal, podemos observar de cómo son utilizadas las noticias falsas para establecer estos fines políticos y justamente es parte de lo que se va revelando de cómo operan este tipo de agencias para construir esas noticias falsas e impactar en este tipo de procesos. La desinformación y la propaganda siempre han formado parte de la lucha política, pero con la aparición de las redes sociales surgió algo nuevo, la fake news, la noticia falsa que se difunde y tiene éxito y transforma la realidad para muchas personas. Estamos aquí para hablar de ese tema con Gabriela Chávez, que es la editora de tecnología de Grupo Expansión. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien, gracias, Alberto. Gaby acaba de ganar el premio a la excelencia periodística Citibanamex por un artículo sobre fake news que escribió en las elecciones del año pasado. Felicidades por ese premio. Gracias, gracias. Y está con nosotros Rodrigo López San Martín, que es socio fundador de la consultora política Agencia Pública. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Existen las fake news? ¿Existe eso de que alguien se invente noticias con un fin de lograr un objetivo? Sí, Alberto, sí existen y creo que están más latentes que nunca. Manufacturar una noticia o crear algo que pueda pegarle a un contrincante o ensalzar a uno en específico, sí, sí existe. Tú encontraste, de hecho, una granja de noticias falsas. Exacto, más que una granja, era una agencia, o ellos se vendían como una agencia, se llamaban Victory Lab. Empezaron a funcionar desde 2012 y estaban aquí ubicados en México, y ese era su negocio tal cual: manufacturar trending topics, noticias falsas, ensalzar candidatos o pegarle a un contrincante durante elecciones en específico, pero a eso se dedicaban. ¿Qué tipo de cosas prometen ellos? ¿No? Tú llegas y dices, hola, señor de la agencia. Una de las cosas que me contaban durante el reporteo y demás es que ellos garantizaban que podían manufacturarte un trending topic en 8 horas. En Twitter, por ejemplo, exacto, o en Facebook, algo que se vuelve noticia, ¿no? Exacto, algo que se vuelve tendencia, algo que va a llegar al noticiero de la noche, y que eso era como su barra de éxito. Poder crear este trending, esta tendencia en unas 8 horas más o menos, o en un día, pues, y que pudiera llegar al noticiero de la noche. Esa era la primera barra. Pues sí, podemos hablar de o algunas cosas políticas que pasaron entre 2012 y 2018. Ellos se jactaban de muchos de estos casos. O sea, rumores no, o que si algún candidato usaba algún reloj muy costoso o noticias así, que muchas veces eran pagadas, o en la mayoría de los casos, eran pagadas para que recobraran esa relevancia. Ahora, Rodrigo, ¿sirve para algo esto o no? O sea, ¿realmente funciona en términos electorales? ¿Realmente un trending topic de estos que montas en Twitter y se dispara y lo recoge el noticiero se traduce en votos? ¿O en qué se traduce? Creo que es lo primero que tendríamos que ponernos a analizar: cuál es el objetivo que se persigue para crear este tipo de noticias. Si el objetivo es meramente cuantitativo, aparecer como tendencia para muchas veces personajes que verdaderamente no aparecen todavía en el mapa o en el imaginario colectivo, puede llegar a ser útil. Si hablamos, o sea, una persona desconocida, incluso que hable mal de él, ¿va a ser bueno? Puede llegar a aparecer, o puede ser algo bueno que se hable de él, aunque no sea creíble, pero aparezca por primera vez en el mapa de la gente esta persona. Que sea útil ya cualitativamente, y lo que buscamos siempre, sobre todo en los procesos electorales, terminar modificando la intención de voto de los ciudadanos. Eso ya es mucho más complejo de analizar. Habría que empezar por decir que hoy
hoy el Internet, el mundo digital es es un espacio tan amplio en el que hay literalmente espacio para todo tipo de opiniones, todo tipo de versiones, todo tipo de tendencias, pero de entrada los personajes principales en las campañas y en las elecciones, los candidatos, son personajes sobre los que una noticia negativa tiene por naturaleza credibilidad. Entonces, no hace falta mucho. Por naturaleza, si yo hablo mal de un candidato, automáticamente hay un porcentaje determinado de la población que me va a creer. Acusar a un político de corrupto, acusar a un político de algún tipo de excesos o de cinismo, naturalmente va a haber una gran cantidad de la población que más allá de las evidencias o más allá del contenido de los hechos, va a creer. Va a compartirlo, lo va a ver toda su familia en su red. Y eso ya va a alterar la opinión que tenga sobre la gente. Decíamos, puede servirle para un candidato que nadie lo conoce algo que sea de fake news para darse a conocer en lo positivo. Sí, para transformar las opiniones hacia votos a él es complicado. En lo negativo es quizá más sencilla la ecuación. Al ser campo fértil cualquier ataque hacia un político por la mala reputación que tiene la categoría de político, puede ser mucho más efectivo. O sea, sirve para darle en la torre a alguien, básicamente. ¿Qué caso te viene a la mente? Hay muchos casos en los que podría decirse que una nota que quizá después tuvo una aclaración o tuvo una respuesta de ese político en lo específico, donde en los hechos puede aclarar específicamente si el desvío del que lo acusan o de la malversación del que lo acusan o el viaje que le toman fotos, especifica o aclara cómo lo hizo, cómo lo pagó, cómo lo gastó, nunca le quita de todas formas Claro, todas las historias que hemos visto de ese tipo, evidentemente. Se quedan y acompañan muchas veces ya eternamente a los políticos. ¿Tú se lo recomiendas a tus clientes? ¿Alguna vez lo has usado? Yo creo que no, yo creo que en este... Aparte de lo que creas, ¿lo has hecho o no? En este espectro tan grande que es el Internet también, hay que entender que muchas veces este tipo de herramientas lo que sirven es para reafirmar las convicciones que ya tiene la gente. Es decir, yo te puedo ofrecer o poner en tu muro de Facebook una noticia que tú vas a rechazar o creer, pero ya por lo que tú traigas previamente definido alrededor de un personaje. Hay mucha gente hoy sobre el presidente, su gobernador, su diputado, su alcalde, que ya tiene una opinión positiva o negativa, y si es negativa esa opinión, podría creer cualquier barbaridad de él. Okay. Si es positiva la opinión que tienen de esa persona, cualquier cosa positiva la crean. Si hay una opinión negativa, o sea, si, por ejemplo, tú como consultor, tú le puedes decir a un cliente, oye, este candidato que es tu rival, vale la pena quizá difundir esta noticia negativa para atacarlo, ¿no? Puede ser útil para atacarlo. Sí lo has hecho. Si queremos, sobre todo si lo que queremos es activar a nuestra base, a los que ya piensan como nosotros. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es no porque llegue a Trending Topics, no porque llegue a difundirse, o porque yo la vea compartida entre mucha gente, quiere decir que le voy a modificar con eso la opinión. Que va a cambiar preferencias. Es mucho más probable que yo reafirme tu opinión sobre una persona sobre quien ya pensabas mal con un fake news, que yo cambie la opinión de alguien, porque hoy por hoy hay tal cantidad de información, de portales, de medios digitales, que hay trajes hechos a la medida de todos. Claro. Oye, Gaby. Bien, pues voy a detenerlo aquí. Nos quedamos con esta última frase, ¿verdad? Entonces ahí vemos ahí al consultor aceptando que hay trajes hechos a la medida, ¿no? Y que si un cliente le pide, pues, un determinado servicio de propagación de alguna noticia, de alguna idea, pues lo van a hacer, ¿no? O sea, ahí lo aceptó indirectamente, el entrevistador muy hábil, ¿verdad? Pues ahí utilizó una técnica de entrevista para que de alguna forma aceptara, ¿verdad?, esta persona. Entonces vemos que este fenómeno es real y es preocupante y es algo que existe, que se ha utilizado de años para acá y bueno, con esta expansión que están teniendo el uso de redes sociales, de estas plataformas digitales, de cómo democratizamos estos espacios de diálogo y que ahora la arena pública, la arena de discusión, de ideas y de persuasión, también son las redes sociales. Entonces, los efectos que tiene la propaganda en la opinión pública por las noticias, pudiera eso,
cambiar la tendencia, redireccionar los votos, dañar la imagen de un candidato o candidata, y entonces eso crear como una realidad. Es muy importante en estos procesos que como ciudadanos o estudiosos del tema, también aprendamos a identificar este tipo de noticias falsas durante los procesos electorales para que nuestra libertad de elección al momento de elegir por quién vamos a votar, por quién queremos que sean nuestros representantes, pues sea con esa libertad, con conciencia, con análisis y bueno, estar atentos a cómo este fenómeno pues sigue impactando en estos procesos tan importantes que pudieran tanto fortalecer o desmoronar nuestra democracia. Y bueno, de mi parte sería todo por el tema de exposición. Aquí tengo mis referencias. Una disculpa por no poderles compartir pantalla completa. Incluso ahorita lo intenté con el video, pero me aparecía una leyenda de que no tengo el permiso. No sé si sea como que estoy proyectando desde Office 365 y algo no esté como limitado a la opción, pero bueno, una disculpa a todos. Y pues No, no se sí, preocupe, profesora, se vio, me parece que en la mayoría bastante bien. Y de hecho tenemos ya algunas preguntas ok, que han estado compartiendo en el chat de Zoom. Voy a leerlas, si gusta, de manera cronológica, empezando por la primera, y que, bueno, comparte también la inquietud que yo ya había también pensado. Dice Betty Munive, estas noticias falsas no están reguladas, y yo me preguntaba precisamente lo mismo, o sea, no hay en realidad ningún tipo de regulación, ni código ético, ni nada que pueda, desde algún punto de vista institucional o algo así, pues limitar este tipo de contenido, ¿verdad? O sea, es totalmente libre y cada quien puede hacer lo que quiera. es un tema que justamente ahorita está en la mesa de discusión a nivel jurídico y se lo digo también con conocimiento de causa porque estoy estudiando Derecho como segunda carrera. Y es algo curioso porque ahí es, digamos que están en pugna como dos conceptos, lo que es la libertad de expresión, ¿no? De, ok, pues yo puedo publicar en mis redes sociales o compartir o hacerme mi blog y yo escribir de lo que yo quiera y hablar de lo que yo quiera, no es mi libertad de expresión. Pero está ese otro argumento donde vemos que puede afectar estos procesos electorales, ¿no? El escándalo que se vio involucrado Facebook o Cambridge Analytica en algún momento, donde se comprobó que la plataforma, pues de alguna forma había favorecido, los algoritmos habían favorecido para que Donald Trump ganara las elecciones. Entonces, pues sí hubo por ahí un juicio, ¿no? Un proceso que llevó Facebook, pues para sancionar estas prácticas que no son éticas, pero generalmente, como lo vimos en la entrevista, es algo que opera a discrecionalidad, ¿no? No es como que, ay, sí, yo me voy a anunciar y voy a decir que soy creadora de noticias falsas y bien orgullosa, ¿no? No es algo que se vea así abiertamente, pero es algo que existe. La discusión ahorita se torna en eso, en cuáles son los límites y alcances que puede tener la libertad de expresión y hasta dónde está afectando estos efectos de direccionar la opinión pública y si esto puede traer algún tipo de disturbios o poner en riesgo la democracia de un país. Entonces se están discutiendo si se ponen límites a las plataformas en torno a controlar qué es lo que se comparte o no. Ahora sí, algo que sí quiero mencionarles, que en cada proceso electoral hay una organización que se llama verificado y siempre se ponen el número que corresponde a la elección, ¿no? Por ejemplo, verificado 2018, verificado 2021 y ahora en el 24 pues vamos a ver verificado 2024.
Son un grupo de periodistas que se dedican justamente a analizar las noticias y ellos corroboran si son verídicas o son falsas. Entonces, búsquenlo, eso también ayuda bastante en estos procesos. Entonces vemos que la misma comunidad periodística se está organizando, ¿no? También para poder desenmascarar este tipo de malas prácticas que nada favorecen a la democracia en México. No sé, espero haber respondido a la pregunta. Yo creo que sí. Y también si gusta, pues ya puede dejar de compartir pantalla para que la Ah, ok. la veamos a usted explicándonos. Y bueno, tenemos otra pregunta de la profesora Natalia. Y bueno, ella nos pregunta, ay, ¿dónde quedó? Permítame. Gracias por compartirnos esta postura sobre las noticias falsas. Considerando los efectos de las propagandas, ¿por dónde iniciar? ¿Por los que reciben la propaganda para que puedan tomar una postura o inferir que puedan ser falsa la noticia? O bien, iniciar desde quién divulga esta noticia. Lo pienso sobre todo en términos de la dificultad de regular la libertad de expresión, que era lo que nos comentaba. Sí. Entonces, es decir, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por quienes reciben la propaganda o por quienes la crean y la comparten para regular, para combatir pues este fenómeno? Mira, por lo menos a nivel jurídico, en el marco normativo electoral, o sea, sí está regulado, ¿no? De que pues no puedes atacar, o sea, los partidos ya no pueden sacar propaganda en contra de los otros partidos en efectos de como afectar su imagen pública directamente. Me voy a remontar a la elección, de 2006, 2012, ¿no? Que bueno, estaban todas estas propagandas en contra del ahora presidente, ¿no? Que decían, López Obrador es un peligro para México. Y lo veíamos así directamente, ¿no? Entonces, esa difamación que se cataloga de esa forma, pues sí se logró regular. Entonces, ahí digamos que jurídicamente se hace ese intento por controlar estos efectos, ¿no? De que no se creen propagandas que puedan propagar ahora sí que esa falsedad de las ideas. Pero ¿qué sucede muchas veces? O sea, a nivel eh, de imprenta, pues mandan a hacer panfletos, los comparten en la calle. Es difícil saber de dónde viene si lo vemos en propagandas impresas. Ahora, con el tema de lo digital, que se crean los portales, ¿no? Como aprendíamos en el curso y empiezan a difundir ciertas ideas o propagandas, es difícil rastrear el origen de dónde tiene. Lo importante aquí es retomar estos elementos que hemos aprendido, ¿no? A nivel cognitivo de detectar, ¿no? Por lo menos a nivel digital, sería un poco ya más fácil si entendemos estos elementos, ¿no? De dónde proviene el origen de esa noticia, ese blog que está compartiendo esa información del candidato, qué es lo que está expresando. Entonces, a partir de ello, podríamos nosotros tener elementos para poder analizar este tipo de propaganda. Y bueno, otro de los elementos fidedignos que tenemos, les digo, es esta organización de periodistas que tienen su página web que se llama Verificado, añadiendo el número que, bueno, el año que corresponde a la elección y que ellos hacen una labor de investigación bastante importante en estos procesos. Ok, muchísimas gracias. Diego Velasco nos pregunta, bueno, desde su perspectiva, profesora, ¿cuál es la noticia falsa que más ha afectado al actual presidente López Obrador en términos de aprobación y cuál a la oposición durante lo que va de este sexenio? Ok, bueno, en esta temporalidad, ¿no? La verdad es que la difusión de noticias se vio parcialmente afectado por el tema de la pandemia, o sea, las noticias vinculadas a lo de la COVID-19, de que ya se dijo esto en la mañanera y no, que ya se dijo aquello y luego que si usamos o no el cubrebocas, o sea, como que todo ese tipo de noticias, o sea, fue en su conjunto, fue de alguna forma tuvo un impacto negativo para el gobierno, ciertos representantes,
Y bueno, ahí, por supuesto, podríamos cuestionarnos, ¿no? De dónde provenían esos ataques. Podríamos decir, ok, la oposición a lo mejor pues sí lo usó como un argumento a favor, pero bueno, era un tema social de crisis mundial, pero considero que en esta administración ese tipo de noticias falsas pues también afectaron al gobierno, no solamente a la población, sino a todos. Sí. Claro, y se vuelve un tema inclusive de salud, ¿no? Pública. Sí. Pregunta Carlos Nicolás, ¿el trending topic se logra por la impronta de la noticia falsa o depende más de una manipulación informática con usuarios falsos u otros tipos de hackeo, los bots y este tipo de cosas? Sí, en el video que veíamos al final, decía la mujer que estaba invitada, experta en estos temas de análisis, que justamente ella logró detectar granjas de bots. Entonces podríamos identificar eso, que también hay ciertas agencias que manejan pues este conglomerado de cuentas falsas que están retuiteando la información. Si queremos hablar de Twitter, la están posicionando, la están compartiendo, están generando interacciones y eso hace que una noticia se vuelva trending topic, un nombre de un político, una situación determinada. Entonces, sí, los bots, son estas herramientas que se han utilizado para poder establecer estas tendencias, ¿no? Incluso mucho se queja, tanto la oposición como el gobierno, no es que tus bots, no es que los tuyos, y está como esa guerra de que tus bots, los tuyos, los míos, pero están constantemente rivalizando para posicionar pues ciertas noticias, ciertas tendencias también. Muchas gracias. Laura Gómez pregunta, no sé si ya la había contestado, pero la voy a pasar. ¿De qué manera se podrían controlar las fugas de noticias falsas durante una elección presidencial? Y si Pues es posible, más bien, ¿no? sí, bueno, hasta ahorita el tema es complejo, pero mucho está dependiendo, insisto, de la labor periodística de las personas que están en esos medios de comunicación para frenar el avance de noticias falsas y verificar la información. Yo creo que principalmente ahora sí que como un ejército, ¿no? Los de primera línea que son los periodistas, ¿no? Que están ahí, obteniendo las notas, la información, serían los principales responsables de hacer esa contención para que no se difunda una noticia falsa. Pero bueno, esto es en el deber ser. ¿Se acuerdan que les comentaba? Es que a veces es muy evidente cuando los medios de comunicación tienen estos compromisos con ciertos grupos, ciertos personajes, porque dependen pues a nivel económico de ello. Y es que bueno, un medio de comunicación al final es una empresa, necesita vivir de eso, pero es ahí esos límites que se da. Pero bueno, hay un trabajo que se hace al respecto y bueno, también nosotros como ciudadanos o como estudiosos del tema, con los elementos y herramientas que ya tenemos, pues ir aprendiendo y seguir practicando para discernir qué es falso, qué es una noticia falsa o construida a una que sí es real, ¿no? Es como ese vínculo que podemos encontrar. Ok, muchas gracias. La profesora Natalia Lima nos pregunta, ¿esto de alguna forma se vincula con la posverdad? No me queda tan claro qué es la posverdad, refiriéndose. Si es movimiento, filosofía, cultura, o si todo esto está de alguna forma involucrado. Pues, respecto al concepto de posverdad, ¿no? Es esta idea que, o sea, existen como esas distintas perspectivas de una situación o de una noticia, entonces se va difundiendo de tal forma que nos cuesta a nosotros trabajo poder entender de primera mano qué es el origen o cuál es la verdad de esa situación o de esa noticia específica. La posverdad, entonces, digamos, pudiera ser esa manipulación que tiene la información después de ser vertida, la interpretación que se da desde diferentes áreas o sectores, a dónde está llegando esa información y por qué se generan todos estos efectos de la posverdad. Es decir, ¿qué vienen después de esa difusión?
de ese tema, de esa noticia, ¿no? La posverdad y todas las mentiras o noticias falsas que puede generar una información que está manipulada. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Amanda Toscano. Dice, las mentiras en época electoral van desde campaña. Luego, el ganador, durante su mandato o periodo a cargo, las mantiene, si no es descubierto, entre comillas, e incluso cuando se retiran, siguen con su postura del engaño. ¿Qué tanto se puede manipular o cambiar ese tema desde las fake news? O sea, cambiar la perspectiva, o sea, que los ciudadanos conozcan la verdad o desenmascararla, sería Sí, eso. entiende, exacto. Sí, entiendo que es cómo descubrir, ¿no? Que está justamente, pues en este caso fue víctima de las fake news y que también muchas veces, pues inclusive desde su campaña, pues me imagino que les levantan noticias falsas y luego cómo se puede esto manipular, ¿no? Desde el gobierno inclusive, ¿no? Cómo contrarrestarlo. Claro, pues el poder contrarrestar los efectos que puedan tener estas noticias, eh, podemos decir que es el trabajo y la ética también en torno a los medios de comunicación y esta relación que se da con los efectos a la opinión pública. Si de alguna forma se pudiera garantizar esa plena libertad de ejercicio de trabajo de los medios de comunicación, pudiéramos entonces garantizar una sociedad informada, una sociedad que no se deja manipular. Afortunadamente ahora, pues, tanto puede ser una ventaja o desventaja que los espacios en redes sociales permiten que fluya mucha información, ¿no? Y que se cuestionen esas verdades que intentan implantar desde las campañas políticas, creando pues una percepción o incluso si llegan a ganar esos candidatos, igual como mantener ese halo de poder en torno al control de las masas y pues van estableciendo otro tipo de estrategias de comunicación. A lo mejor ahí, además de estos efectos de las noticias falsas, encontramos también estrategias mucho más profundas que tienen que ver con la percepción, con el convencimiento de si un gobierno está haciendo bien o no las cosas. Entonces, ¿no? La famosa frase es, no, pues yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdad, no? Lo que nos están diciendo o lo que está presentando un periodista de que, pues yo encontré esta información y ya pedí mi solicitud de transparencia y me salen estos datos. Entonces, aprender a acreditar cuáles son los trabajos que realmente construyen un periodismo ético, informado para la ciudadanía. E incluso nosotros como ciudadanos también podemos ejercer esos derechos haciendo solicitudes de transparencia y no dejándonos llevar con la información que nos dan pues directamente desde los gobiernos, sino, ok, yo quiero saber la verdad. Voy a pedir mi solicitud de transparencia en torno a cuánto, no sé, se gastó en vacunas. Bueno, ahora la información ya la reservaron, entonces no lo vamos a poder saber hasta dentro de 5 años. Ah, pero bueno, es un tema. O ¿cuánto se está utilizando cuánto presupuesto se utiliza para poder apoyar a los jóvenes con becas, ¿no? Yo quiero saberlo, bueno, puedo ejercer este derecho solicitando esa información. Ok, profesor, muchas gracias. Francisco Limas quiere hacerte pregunta directamente. Francisco, puedes intentar abrir tu micrófono si gustas. Y si no, pues me avisas si tienes algún problema. Ah, dice que no le permite. Está un poco extraña la configuración del... A ver, ¿puedes intentarlo nuevamente, Francisco? Ah, Déjame. listo. Excelente. Ah, ok. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Ah, ok. Bueno, pues antes que nada, pues me parece
muy puntual todos estos problemas que abarcan. La verdad, siento que es un problema muy grave, al menos en los gobiernos democráticos. Y qué bueno que haya este tipo de discusiones. Pero bueno, por lo que veo es que el tema central se enfoca en las campañas electorales, en los personajes políticos. Sí, por supuesto, ¿no? Todo este marketing mediático. Sin embargo, pues quisiera plantear la pregunta, ¿qué pasa con esos otros sectores de la población que se hacen pasar por noticieros, ¿no? Como los youtubers que ahora existen y que ellos también son capaces ya de propagar información no verificada. O sea, no solamente ya estamos hablando del aspecto propagandístico, ni tampoco el aspecto de la posverdad, porque si bien estos mecanismos ya existían desde hace siglos, lo que sí es nuevo es esta tendencia de la tecnología, donde ya cualquiera tiene acceso a a las redes sociales y con solo tener una cámara difundir fotos, videos falsos, ¿no? Ahora, como más bien como lo mencionó en la pandemia, salieron bastantes noticias falsas, como por ejemplo en Facebook había una página aquí de mi alcaldía, ¿no? Que es Azcapotzalco, donde muchas personas denunciaron anónimamente, ¿no? Y se hizo el revuelo de vecinos que denunciaban a través de redes sociales que las personas tenían COVID cuando pues, realmente no estaba verificado ni nada y la gente pues los quemaba, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que el problema no solamente es ver el lado de los actores políticos, sino también de los ciudadanos que tienen el acceso al Internet y difunden ese tipo de cosas. No sé qué pueda decir al respecto. Sí, claro que sí. Es muy cierto, Francisco, lo que tú comentas. Es uno de los fenómenos comunicativos mucho más complejos, ¿no? El impacto que ahora está teniendo pues esta libertad donde cualquiera con un dispositivo, con una cámara, puede convertirse en un difusor de información o propagar una idea, una noticia. Muchas veces esto favorece, ¿no? No sé, se logran atrapar criminales porque alguien grabó en el momento o transmitió en vivo, entonces esto sirve para fortalecer, digamos, este tipo de procesos de justicia o que la gente pueda enterarse de lo que está ocurriendo en ese momento preciso. Eso es bueno. La situación aquí es cuando esta figura, ¿verdad?, de bloggers, opinólogos que existe en redes sociales, tienen credibilidad. Y lo vimos en las pasadas elecciones, donde el Partido Verde, ecologista, incurrió, ¿verdad? Pues acreditó una sanción en una práctica donde pues indirectamente invitó a colaborar a algunos personajes públicos, artistas o youtubers, demás, a que dieran una opinión favorable en torno al partido, a las propuestas. Aquí lo grave fue que fue durante el tiempo de veda, que es, digamos, cuando ya vamos a descansar de la propaganda, ¿no? Es como que vamos a dejar en paz a las y los ciudadanos para que puedan meditar su voto y tomar una decisión razonable. El periodo de veda electoral se retira toda la propaganda, no pueden comentar nada los candidatos, nadie. Entonces hay un periodo de silencio, esto se refiere a la veda electoral. Y durante ese tiempo fue que comenzaron a salir estas historias, estos posts en redes sociales de figuras públicas, artistas o bloggers en internet, donde hacían opiniones de, ay, pues yo voy a votar por el Partido Verde porque pues tiene unas propuestas muy padres y bueno, por así decirlo, ¿no? Decían otra serie de argumentos, el mismo speech, ¿no? Casi casi leído con prompter para que los seguidores se enteran de esa información. Entonces, estas prácticas sí están sancionadas, o sea, directamente.
Pero bueno, cada vez pareciera, ¿verdad?, que los partidos se vuelven muy hábiles para burlar la ley, o a veces existen pues estos personajes blogueros que no tienen esa ética profesional. A ellos no los podemos juzgar como periodistas porque no tienen esa formación. Un periodista sí tiene un deber profesional ético para ejercer su profesión y darnos noticias con veracidad, con prontitud, etcétera, pero las otras figuras, las que refieres, Francisco, no. Entonces aquí tendríamos que apelar más bien a un sentido ético personal de estas personas, y bueno, también como usuarios de redes sociales o seguidores de esas figuras, pues exigirles, ¿verdad?, que también pues se comprometan a corroborar la información, que se informen más, que no hagan este tipo de malas prácticas para evitar pues un peligro dentro de los ejercicios democráticos en nuestro país. Muchas gracias, profesora. Esperamos que eso haya contestado la pregunta de Francisco. Tenemos más preguntas y justo para eso es esta segunda parte de la charla, para que podamos intercambiar y dialogar con la profesora Scarlett. Así que bueno, anímense a continuar preguntando, o como Francisco, hacerlo a micrófono abierto. Yo les doy el permiso. Él dice Manuel de León, en la práctica, ¿qué es más común o qué funciona más a los encargados de la comunicación de los políticos frente a una noticia falsa? ¿Desmentir o contraatacar? Dependerá mucho de la estrategia comunicativa y del impacto que haya tenido esa noticia falsa, ¿no? Cuando hablamos, por supuesto, del caso, incluso en el video, ¿no? Y el ejemplo que yo les ponía, un político que es acusado de corrupción y pues no es cierto, ¿no? En el supuesto, no es cierto, ¿no? No tiene esa mansión en Nueva York. Entonces, obviamente, la estrategia comunicativa tendrá que centrarse en hacer esa aclaración, en mostrar que en su declaración patrimonial, ¿no? No hay esa propiedad, yo no tengo eso, es una mentira. Y bueno, esto a veces se da mucho en los debates, ¿no? Incluso a nivel televisivo, cuando están en las candidaturas, hasta no han visto que llevan sus imágenes y luego sacan cosas muy graciosas dentro de los ejercicios de debate. Bueno, ahí usan estos espacios que tienen mucho foco mediático para poder esclarecer esos, van a entrevistas con los medios de comunicación. Habrá otros casos donde, claro, el encargado de la estrategia comunicativa de campaña, pues sí pudiera redireccionar hacia pues un ataque, por así decirlo. Por eso a veces en campaña se hace esa similitud de que es como una guerra, ¿no? Y aunque a mí no me gusta utilizar la palabra enemigo en política, pero sí es un adversario, ¿no? Los políticos tienen adversarios porque están compitiendo y bueno, tendrá que generarse una respuesta. Sí. Muchas gracias, profesora. Omar Robles pregunta, primero comenta y luego pregunta, ¿no? Bien o mal, la legislación electoral, por conducto de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, regula las pautas que pueden o no influir en fake news. Lo que me gustaría que nos comentara la profesora es la cuestión de las emociones que busca mover este tipo de noticias y los estudios que hay, estudios, imagino, científicos, que hay atrás para, pues, lograr, ¿no?, estos movimientos de estas emociones. Claro, pues ahí yo les diría por mi conocimiento, desde mi área de estudio, o sea, la ciencia política, el tema de propaganda y comunicación en particular, se busca en las emociones poder conectar con la ideología colectiva en este caso de las y los mexicanos, ¿no? ¿Y cómo somos nosotros? Voy a poner un ejemplo, siempre me encanta. Al mexicano siempre le gusta burlarse de todo. Los mexicanos nos burlamos, nos reímos incluso de la muerte, ¿no? Decía Octavio Paz también, ¿no? Nos burlamos, nos reímos de la muerte, y por eso el Día de Muertos, y por eso hacemos las sátiras políticas, por eso existe la caricatura política, y nos reímos, y bueno, ahora existe el tema de los memes. Entonces, mediante este tipo de estrategias se logra conectar con esa parte tan intrínseca del humor mexicano, que está muy marcado, que tenemos a nivel colectivo. Hay muchas otras premisas, muchas otras razones
que nos obligan a analizar dependiendo de los targets. No es lo mismo un discurso para mujer, para jóvenes, para adultos mayores. Tendríamos que analizar las necesidades y ahí entra esa parte de lo emocional, ¿no? Una propuesta de campaña que logra satisfacer esas necesidades y que logra conectar con la parte emocional del individuo, pues tendrá éxito, ¿no? Y bueno, aquí yo diría, pues, ustedes como psicólogos, o bueno, quienes en su mayoría, tengo entendido en esta charla, estudian esta carrera, pues podrán también determinar, ¿verdad? Ustedes que enfocan pues su estudio en eso, en la mente humana, en el comportamiento, este, digamos, nos ayudan ustedes a aterrizar este tipo de ideas y de propuestas, sí. Muchas gracias. Y precisamente David, que es uno de nuestros estudiantes de psicología, hace una referencia en este sentido. Dice, estas propagandas utilizan las noticias falsas como estrategias de descrédito de un rival para posicionamiento de su cliente o candidato. Las noticias falsas tienen un diseño y si es así, el psicólogo, ¿cómo ayuda al diseño de estas noticias falsas? Si podemos participar precisamente. Pues díganme ustedes. Sí, pues Ya andamos queriendo invadir también. esto ya se está poniendo maquiavélico, doctor. Pues yo diría, todo se puede, ¿no? La creatividad, ¿no? Lamentablemente, pues quienes se dedican a hacer esto, pues sí es creatividad. Y si tú me preguntas, ¿hay o no psicólogos detrás de todo ello? Yo te diría, yo creo que sí. Yo puedo estar segura que sí. Muchas gracias. Bueno, en lo que nos acercamos hacia el cierre de la sesión, invito a los que nos están escuchando a que puedan continuar con preguntas. Y yo tengo un par, ahorita ya leí todas las que teníamos en fila en el chat, y yo tengo un par que me hacen mucho ruido y no tenía la oportunidad de haber conocido anteriormente a alguien del lado de la comunicación política y la opinión pública. Y una de esas preguntas tiene que ver con algunas cosas que nosotros habíamos estudiado previamente, como por ejemplo, es sabido por investigaciones que a mayor nivel académico es más complicado que una persona acepte sin crítica una noticia que pues, es falsa, ¿no? En ese sentido, hablaba usted, profesor, hace un momento de la segmentación de las personas, ¿no? Por género, por ejemplo, por región política, digo, por región geográfica, pero, ¿qué hay con el justo a nivel académico? ¿Hay algún tipo pues sí, de elemento relacionado con el nivel académico desde la comunicación política en donde se entreguen discursos diferenciados a diferentes niveles académicos de las personas? ¿O esa es una variable que no se contempla tanto desde el mensaje de las elecciones, por ejemplo? Sí, cuando se lleva un candidato, por ejemplo, pensemos a dar un discurso, una charla con jóvenes universitarios, el tipo de discurso o ejercicio comunicativo que va a establecer con ellos, pues sí será diferente a pensemos si se tuviera que dirigir a personas que trabajan en el campo, que se dedican a la siembra, ¿no? Eh, los intereses van a ser distintos. Las motivaciones emocionales también, ¿no? Para despertar estos vínculos de empatía con las personas. Eh, no lo sé, doctor, pero en torno a los efectos que pueda tener las noticias falsas a nivel electoral, yo considero que a veces también tiene que ver con lo que veíamos en el video, que sí reafirma ya lo que tus convicciones políticas, ¿no? Tus preferencias, ¿no? A lo mejor tú dices, no, pues es que en mi casa siempre han sido rojos, ¿no? Y pues yo también soy rojo, ¿no? O en mi casa, pues aman al presidente y pues yo también, ¿no? O sea, siempre con él, ¿no? En todas las campañas. Dependerá también mucho de eso. A veces no tiene que ver, yo digo que no tiene mucho que ver los grados académicos, sino más bien la parte emotiva. Nosotros en la academia pues sí podemos hacer análisis o hacer críticas de ver los resultados o impactos que tenga, pero en sí la decisión en torno a cuando uno va a ejercer ese derecho
va más con estos vínculos que generamos con esos líderes o esas creencias que nosotros depositamos, ¿no? En torno a la esperanza de a cambiar México, o yo me identifico con esta postura, eh, no lo sé, ¿no? Incluso recuerdo en el curso que tomamos con usted, que a veces el nivel, ¿no? De académico, pues no facilita la identificación de este tipo de noticias, ¿no? Es complejo, ¿no? O no sé, doctor, Sí, sí, ¿usted sí. qué opina? No, yo sí creo que es complejo, ¿no? Es complejo. Vamos a dejar mi opinión para el cierre también, porque Manuel de León nos comenta, dice, en la comunicación digital el alcance se mide por la interacción, ¿no? Más que por la veracidad. En ese sentido, y ante la dificultad de enseñar a la gente a reconocer las noticias falsas, ¿recomendaría la no reacción o sería contraproducente? Muy buena pregunta, Manuel de León. Cuando dice reacción, ¿se refiere como a la interacción en redes sociales? Yo creo que sí, porque habla de un entorno, Sí, sobre todo el digital, entorno digital. comunicación digital. Pues sí, o sea, si nos enfrentamos a un episodio donde estamos siendo bombardeados, ¿no? Por los algoritmos con este tipo de información, y bueno, antes de tomar una determinación en torno a la noticia, como dice el compañero, de reaccionar o de compartirla, sí valdría la pena como tomar ese momento, o sea, como reservar la información, incluso buscar la forma de verificar, ¿no? Ya vimos las herramientas, contrastación de fuentes, búsqueda en otros portales que pudieran darnos un espacio de mayor legitimidad, ver qué se está diciendo al respecto en los medios de comunicación de ese político, ver qué está respondiendo el político en sus propias redes respecto a esa noticia. Y entonces antes de generar como esa reacción, sí dar un espacio de análisis, pero la verdad es que la naturaleza humana es un poco más reactiva, ¿no? En su mayoría las personas ven un tipo de noticia así que hacen reacción, ¿no? No, me enoja, ¿no? Como que el candidato tiene una mansión en Nueva York, ¿no? Qué corrupto, ¿de dónde sacó el dinero? Y pone la carita, me enoja y lo comparten y esto se empieza a viralizar. De hecho, quienes estructuran este tipo de noticias, pues vamos, como veíamos en el curso, tratan de hacer que esa situación sea un poco exagerada para que genere justamente esa reacción de enojo, de insatisfacción, en este caso para el electorado. Ok, muchas gracias. Francisco Limas, que es quien preguntó hace rato con micrófono, ahora nos pregunta, ¿cómo podemos medir lo emotivo? Es decir, esto de las emociones que generan las noticias. ¿Cómo podemos medir? Ah, bueno, dentro de la creación de una campaña hay metodologías específicas. En este caso, como nos referiríamos a emociones, tenemos que utilizar metodología cualitativa para obtener información previa, ¿no? Para establecer una estrategia, ¿no? De qué tipo de propuestas podíamos encaminar para que se conduzcan a emociones positivas, ¿no? Entonces, hay formatos de focus group, entrevistas, metodología cualitativa que nos ayudará a recabar información sobre un cierto sector poblacional y así poder tomar decisiones en torno a estos procesos estratégicos y de poder direccionar las campañas. Muchas gracias, profesora. Y bueno, otra pregunta, esta viene de mi parte. Muchas veces, por ejemplo, las personas se consideran lejos de la política, ¿no? Es decir, no están como interesadas en el tema. Inclusive dicen que tratan de no consumir información en ese sentido y muchas veces inclusive no asisten, por ejemplo, a ejercer un voto, ¿no? Este tipo de personas, ¿en dónde están como encasilladas desde el punto de vista de la comunicación política y la opinión pública? Y si es pues una población a tomar en cuenta o es una población que en realidad justo como se considera a sí mismo aparte, ¿no? Autosegregada, digamos, también es hecha a un lado por las personas que justo diseñan este tipo de campañas.
Sí, bueno, ahí podemos entrar en la dinámica de los tipos de electorado que existen. Los políticos, los partidos siempre van a tener, por ejemplo, un voto duro, que es sus afiliados, sus simpatizantes, sus allegados, ¿no? Ese es su voto duro, ¿no? Cuando vemos ahorita al presidente que se dirige a su gabinete, a sus gobernadores, a los partidarios de Morena, pues cuando da ese tipo de discursos es porque se está dirigiendo a ellos, a su voto duro, a sus simpatizantes. En los tiempos electorales hay un sector del electorado pues que no están convencidos, que no les interesa la política, se les denomina los indecisos, ¿no? Que puede ser que no saben por quién votar o realmente dicen, a mí no me interesa votar, ¿no? Que también hay esa postura. Entonces, justamente hay estrategias específicas que se construyen para motivar que esas personas puedan redireccionar su voto. Si es toda una construcción en la campaña, en la estrategia comunicativa electoral, que involucra muchas áreas, tanto la parte territorial, la parte comunicativa, y bueno, esto dependerá completamente del trabajo que haga el partido y el candidato para acercarse a ese tipo de sector. Y pudiera ser desde espacios muy pequeños, desde las secciones o circunscripciones, dependerá de qué tipo de elección sea y para qué candidatura se esté proponiendo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya acabamos con las preguntas. Si alguien tiene otra pregunta, pues este es el momento, ¿no? Y si no, pues vamos a ir dando el cierre de la sesión. Yo quisiera, profesora, que nos recomendara, por ejemplo, 3 puntos importantes, 3 consejos, ¿no? Como experta de este tema, para evitar caer en las noticias falsas desde su disciplina, ¿no? Es decir, nuestro curso en el que pues participamos tenía como muy enfocado desde la psicología, pero creo que justo desde el área de la comunicación política, de la opinión pública, debe haber también estrategias que a los ciudadanos nos pueda servir para precisamente evitar, no solamente aceptar, sino también distribuirlas, ¿no? Durante su charla ya nos había comentado algunas, a lo mejor con este cierre pueda darnos algunos consejos muy puntuales para evitar caer y distribuir este tipo de noticias. Claro. Pues, doctor, primeramente, reiterarles, soy una convencida de que seguir estudiando, analizando estos temas es muy importante. Y bueno, aunque a lo mejor puede ser que alguno de ustedes identifique de que a mí no me gusta la política, no me interesa, nunca me ha importado ese tema. Yo diría que sí, que a todos debería importarnos, porque al final nuestro voto, nuestro poder de decisión puede tener un impacto favorable para el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, el que estemos o no de acuerdo con la política, pues no justifica que seamos indiferentes, ¿no? Si no estaremos condenados que los que sí se interesan por política tomen las decisiones y entonces ya después no podemos lamentarnos de por qué una situación no nos gusta o por qué ciertos países no tienen a su mando líderes autoritarios. Vamos, la historia pasada y reciente pues nos puede dar muchos ejemplos de ello. Entonces, es muy importante en los procesos electorales identificar las noticias falsas. Y bueno, en torno a lo que me preguntaba el doctor, desde el área de la comunicación es importante que si estamos racionalizando nuestro voto, podamos comparar las informaciones, desde las propuestas que dan los candidatos,
O sea, ahora sí que en el momento que estemos en campaña y que tengamos que tomar esa decisión, sigan a los candidatos, por lo menos en redes sociales, vean qué información comparten, seguir distintos medios de comunicación para poder contrastar las informaciones. Les decía yo, hay una tendencia, cierto medio puede tener un compromiso con una ideología porque depende económicamente de él, pero a lo mejor te vas a otro medio y hablan totalmente distinto. Entonces ahí entrará la parte de análisis y criterio de cada uno de nosotros en nuestra plena libertad para analizar y decidir qué es lo correcto. Y cuando este ejercicio periodístico también que hacen en verificado en las elecciones, que se encargan de analizar las noticias y estar informando constantemente en redes sociales, en su página web, de qué información sí es falsa o no. Entonces, esta herramienta ayuda muchísimo el trabajo periodístico de investigación desde el área de comunicación. Entonces, esas dos. Y una tercera, yo diría que para detectar las noticias falsas, pues nosotros podamos ser también un poco investigadores, seamos curiosos con la información, cuestionemos, no nos quedemos con una sola opinión de un medio, de un portal o de una publicación de Facebook, sino busquemos mucho más elementos y volvamos, digamos, en este sentido profesional, dependiendo de nuestra área, pues exploradores de la información, buscadores de la verdad, para que no nos engañen, ¿no? O por lo menos les cueste trabajo, de eso se trata, ¿no? Que también hay que reconocer, doctor, que es complicado, ¿no? En este tiempo de redes sociales, pero bueno, con este tipo de análisis y cursos podemos lograr mucho más elementos. Y mi último consejo es, trabajemos interdisciplinariamente, ¿no? Estamos aquí de comunicación política, en mi caso, psicología, derecho también, ¿no? O sea, hay muchas áreas, ¿no? Podemos incluir diversas, pero hay que trabajar interdisciplinariamente para frenar el avance y propagación de noticias falsas y bueno, seguir discutiendo un poco el tema de también la regulación, ¿no? De los límites y alcances que puede tener en este tiempo y bueno, aprender a separar lo que es la libertad de expresión, a donde ya es difundir algo con una intención, con un dolo de dañar la reputación de alguien y eso sí puede tener consecuencias jurídicas si se demuestra. Muchas gracias, profesora Scarlett. Voy a dar lectura a la última pregunta y luego me preguntaban en el chat si podía compartir sus redes o algún lugar para contactarla. Entonces, primero la última pregunta, David Chicotenca, se hablaba en el video del negocio de las fake news, de cómo las noticias falsas corren más fácil o se creen de manera más rápida cuando se habla de políticos que las noticias que son positivas o que son verdad. ¿Por qué cree que sucede de esta forma? Porque al ciudadano le interesa mucho, y más en tiempos electorales, conocer a sus candidatos, a sus políticos, a quién está eligiendo. Entonces, cuando se propagan este tipo de noticias, ¿no? Que ya vimos que pues es un negocio, ¿no? Están monetizando, ¿no? Quieren monetizar la decisión del ciudadano, ¿no? Tratar de interferir, ¿no? Ya yo creo que hasta el mismo Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, se aterraría de esto que están haciendo, de querer manipular la opinión pública con este tipo de ejercicios tecnológicos, que muchas veces ya ni podemos ser conscientes, doctor, ¿no? Se habla mucho ahorita del poder de los algoritmos, la inteligencia artificial, y cómo de repente, pues sí, vemos una noticia en nuestro feed, en nuestras redes sociales, y lo vemos como algo natural, pero realmente el algoritmo te va presentando, reafirmando algo de acuerdo a tus búsquedas, a tus gustos, a tus necesidades, o bueno, si alguien quisiera, pues si alguien tuviera acceso a esa información, pues claro que podían manipular.
Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, donde se ve este tipo de efectos de manipulación que podía tener y está relacionado con el escándalo que tuvo Facebook. Pero bueno, es verdad, ¿no? Estos efectos, cuando estamos en campañas, se propagan mucho más fácil porque, como lo explicaban ahí, es un servicio donde se están generando esas interacciones, esos consumos de información que posicionan una nota. Y eso lo hace mucho más visible y por lo tanto, si ponen una noticia escandalosa que pueda cuestionar el actuar o el posicionamiento de un político, llama mucho más la atención que incluso las mismas propuestas del candidato, ¿no? Porque bueno, ustedes son psicólogos, ¿no? El ser humano siempre se centra más en lo negativo que en lo positivo. Lo negativo siempre va a tener más impacto, entonces eso también tiene mucho que ver y aprenden a jugar con eso quienes generan este tipo de noticias. Muchas gracias, profesora. Bueno, pues sus medios. Ah, sí, bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Scarlett Mellado. No sé, se los escribo aquí en el chat, doctor. Claro, claro, adelante, adelante, si gusta. Chat. O sea, es con mi nombre, Scarlett Mellado, así en Facebook. Y bueno, en Twitter, bueno, aquí le voy a poner Twitter. Estoy como arroba. En Instagram, igual, Scarlett Mellado, así me encuentran. Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesora, por esta conferencia. Nosotros, bueno, desde el proyecto y desde la FES Iztacala le agradecemos su participación y como bien menciona, creo que tenemos mucho que hacer de manera interdisciplinaria, ¿no? Para poder colaborar y generar conocimiento común y poder generar más proyectos como este, ¿no? En donde podamos inclusive generar algún producto alguna vez, a lo mejor alguna colaboración más profunda, más allá de una conferencia, algún trabajo, ¿no? Para presentar en algún lugar, congreso, etcétera. Sería muy benéfico, yo creo, para todos. Le agradezco, pues, nuevamente su participación. Gracias a todos los que se conectaron. No hay que mandar ninguna palabra clave ni nada. Yo directamente obtendré de la conexión con Zoom su nombre para poderlo, de los participantes, para poderles emitir sus constancias. A los que lo hicieron a través de PROSAP de la FES Iztacala, pues yo ya cotejo sus nombres con la lista de inscritos, y a los que lo hicieron por el formulario externo, les enviaremos también su constancia de manera individual, por correo electrónico, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias, profesora, estaremos en contacto, y bueno, nuevamente ya estaremos viéndonos en alguna otra ocasión. Claro que sí, doctor, pues agradecerle mucho el espacio, un saludo a todos, para mí un gusto poder compartirles de este tema que me apasiona tanto. Hay mucho de lo cual podemos hablar y bueno, como ha dicho el doctor, pues esperemos que en el futuro pues haya ocasiones propicias para seguir colaborando y enriqueciendo pues nuestras áreas de conocimiento. Un placer. Claro, claro que sí, pues muchas gracias. Voy a cerrar ya la charla y bueno, vamos a finalizar este Zoom. Y sí, lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan consultar o compartir con el resto de las personas o volver a ver las veces que quieran. Seguramente con el correo de confirmación de las constancias les haré llegar el correo para poder acceder a esta videograbación, que de hecho voy a poner en stop en este momento